Reciban todas una cálida bienvenida a la reunión regional de mujeres de partidos políticos, construyendo democracias más igualitarias, participación política y liderazgo de las mujeres. Con miras a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y en seguimiento al primer encuentro regional de foros de mujeres de partidos políticos que se realizó en San José, Costa Rica, en agosto del año pasado, y aprovecho a agradecer a la diputada Carolina Delgado, nuestro miembro del Consejo, que fue anfitriona de este evento. Esta reunión es en seguimiento a esta gran convocatoria que tuvimos porque la participación de las mujeres ha registrado avances considerables, lo hablábamos antes de comenzar esta reunión. Sin embargo, aún persisten barreras estructurales como resultado de una cultura política basada en estereotipos de géneros y que obstaculizan sinceramente el acceso igualitario y a los ámbitos de representación y a los puestos de liderazgo en la esfera pública. En esta línea, dos áreas clave del trabajo de los foros y los frentes de los foros que nos acompañan el día de hoy han aunado esfuerzos para su abordaje, que una son la subrepresentación de mujeres en cargos de elección popular y el acoso y la violencia política por motivos de géneros. En la reunión del día de hoy se abordarán desafíos y oportunidades en el cumplimiento de los estándares regionales para prevenir y erradicar la violencia política, así como estrategias para preparar el camino hacia la paridad. Asimismo, se ofrecerá un espacio de intercambio de buenas prácticas en la que los foros y frentes de mujeres de partidos políticos podrán compartir las herramientas a partir de estas experiencias que hacen para fortalecer su rol como organizaciones clave para el avance de los objetivos de igualdad de género en la región. Sin más, para dar inicio formal a la reunión, me complace en cederle la palabra a nuestra presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Parlaméricas, la senadora Verónica Camino. Senadora, adelante. Muchísimas gracias, Anabela, y muy buenos días tengan todas ustedes. Me da muchísimo gusto estar de verdad acompañándoles en esta reunión que como pensaba yo, ¿no? ¿Cómo es que no la estamos haciendo presencial? Porque la pasión y toda la convicción que nosotras tenemos por sacar adelante a las mujeres de cada uno de nuestros países ameritaría estar físicamente cerca. Pero bueno, gracias a las telecomunicaciones y ahora el Internet, pues tenemos esta posibilidad y pues la pandemia nos ha ayudado a que abracemos la tecnología y ahora nos sentemos y podamos pues al menos a través de ella, estar lo más juntas posibles y desarrollar de manera regional cada una de las alianzas que necesitemos para sacar, como bien lo dije, a las mujeres de nuestros países adelante. Y dependiendo de la época y el momento en el que vivan, los anhelos de la paridad, pues cada época, cada paso que se da en búsqueda de la paridad nos conlleva a un nivel de violencia diferente, cada vez es mayor y evoluciona. Y cuando una llega a la paridad, y se los digo como senadora en la República de México, que somos la primera legislatura paritaria en México, la violencia cambia por completo, cambia sus formas, a veces al principio no la distingues, y es hasta que ya estás a punto de caer, quienes tienen el mayor olfato político, quienes se dan cuenta y dicen, hey, aguas, estamos a punto de caer. Quiero saludar a la diputada Andrea Villagrán, integrante de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República de Guatemala, segunda vicepresidenta por Centroamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género, a la diputada Carolina Delgado, amiga y compañera, presidenta de la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, presidenta del Frente de Mujeres de Partidos Políticos de Costa Rica y miembro del Consejo de Parlaméricas, la diputada Arlene Alonso, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Nicaragua y miembro del Consejo de Parlaméricas. También a las diputadas Carla Sánchez y Shaira Natasha Downs de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Estimadas y estimados representantes de organizaciones internacionales y locales, representantes de foros y frentes de mujeres de partidos políticos de toda la región, quiero que reciban un saludo afectuoso
y nuestro sincero agradecimiento por acompañarnos en esta reunión regional de foros de mujeres de partidos políticos. Sobre nuestra red parlamentaria para la igualdad de género y también sobre nuestra organización, quiero comentarles que Parlaméricas es la institución interparlamentaria hemisférica del Sistema Interamericano creada en 2001 por los poderes legislativos de todas las Américas y el Caribe. Nuestro objetivo es fomentar la diplomacia parlamentaria y el diálogo político cooperativo a partir del debate de los asuntos de relevancia hemisférica, tales como los que abordaremos en la jornada de hoy. Claro, para mí uno de los más importantes, la participación y el liderazgo político de las mujeres. Por iniciativa y trayectoria de infinitas mujeres políticas de toda la región, como todas ustedes que estamos aquí presentes, el corazón de nuestro trabajo ha estado siempre en la protección y promoción de la igualdad sustantiva. Es así como Parlaméricas, a través de esta red parlamentaria para la igualdad de género que tengo el honor de presidir, ha desplegado a lo largo de todos estos años una serie de iniciativas para fomentar el empoderamiento de las mujeres, alentar la participación política y también para coadyuvar en la formación de una nueva generación de lideresas políticas. Y no únicamente de la edad madura en adelante, sino hemos trabajado desde las edades de los 20, 21, 22 años. Y la verdad es que en esos talleres hemos tenido unos resultados asombrosos. Sobre esta reunión regional de mujeres políticas, estas iniciativas están fundadas en el valor de la sororidad entre nosotras como mujeres políticas. Y yo le agregaría un término italiano, si me lo permiten, que es el affidamento. Y quienes no lo conozcan, vamos a dejarlo de tarea para hablar de él más adelante. Como una virtud necesaria para construir sobre lo construido, para avanzar en el camino hacia la igualdad a partir de los logros alcanzados por tantas activistas que han contribuido con mucho esfuerzo a labrar una senda hacia la igualdad de género y reconocimiento de los derechos de las mujeres. En este derrotero, los foros y frentes de mujeres de partidos políticos son espacios fundamentales que permiten articular los intereses, necesidades y expectativas de las mujeres con distintas visiones, con las agendas y con las propuestas de sus partidos, pero que al final convergen en un mismo o deben converger en un mismo objetivo. Y quiero aquí decirles que incluso en México hay partidos en donde hay mujeres en los más altos cargos y cuando ustedes observan qué es lo que se hace con el presupuesto para la capacitación de mujeres, porque cada partido político en México tiene la obligación de destinar un porcentaje de su presupuesto para la capacitación, ese presupuesto se utiliza en todo, menos en la capacitación. O las capacitaciones son increíblemente deficientes. No están preparando a las mujeres para asumir los retos que cuando llegan al poder ejecutivo o al poder legislativo tienen que enfrentar de a de veras. No te enseñan que tienes que puedes diferir en algunos casos de pensamiento con otras mujeres de tu propia bancada, pero eso no te va a hacer desprenderte del anhelo del objetivo al final. Tal vez tengamos cómo diferentes, ¿no? Las formas de llegar al objetivo tal vez sean diferentes, pero que le enseñen a las mujeres a encontrar esas coincidencias dentro de lo que pudiera ser alguna gran diferencia es un reto, porque es lo único que nos va a mantener unidas a pesar de pensar tantito diferente, pero es lo que va a mantener una cohesión hacia adentro de una línea de pensamiento. Reconociendo también que el papel central, me regreso nuevamente a esta reunión, es el papel de estos foros y frentes como las instancias por excelencia para reunir a mujeres políticas y desarrollar estrategias de incidencia política para posicionar las demandas en la agenda pública y legislativa. Y por ello hemos convocado a esta reunión regional de foros de mujeres de partidos políticos titulada Construyendo democracias más igualitarias. Además, yo creo que este tipo de reuniones lo que nos va a permitir es encontrar también las coincidencias de lo que estamos sufriendo actualmente en cada uno de los partidos políticos en los diferentes países y también en los diferentes congresos locales. O sea, una vez que soy dirigente de partido, quienes han tenido la oportunidad de ser candidatas, quienes hoy ocupan un cargo en la administración,
el hecho de poder conversar, intercambiar estas situaciones nos va a permitir encontrar patrones de conductas a lo largo y ancho de nuestras diferentes regiones que nos permitan decir, ahora la tendencia de nuestros queridos compañeros es esta, porque hemos visto que a lo largo de nuestro continente y de nuestras islas del Caribe encontramos patrones de comportamiento en los partidos. Luego, entonces, también hay patrones de comportamiento en los géneros. Entonces, aquí también va a ser un espacio interesantísimo para poder encontrarlos. Y justamente, pues, uno de los objetivos que buscamos al celebrar este evento, o uno de los tantos objetivos, es ofrecer los foros y frentes de mujeres de partidos políticos que nos acompañan este espacio para que puedan fortalecer y estrechar sus relaciones, para que compartamos estas experiencias de las que les hablaba e intercambiar las lecciones aprendidas, para hacer de ellas un buen uso y también una causa común en torno a las agendas que podamos compartir, especialmente en materia de abordaje de la violencia política en razones de género y de estrategias para consolidar el camino hacia la paridad. Para esta red parlamentaria de igualdad de género de Parlaméricas, estas son las causas que acompañamos siempre con empeño y compromiso, porque al final esto es lo que nos une. Y siempre cuando las mujeres tenemos injerencia en las decisiones políticas, nuestros estados, nuestros municipios o nuestros países cambian. Y si somos más, pues ustedes ya saben qué pasa. Se nos viene una revolución encima, pero una muy bonita y de la buena. Nos corresponde, en este caso a las y los parlamentarios, también recibir con mucha generosidad las iniciativas y propuestas que emanen de ustedes como organizaciones, como frentes y de partidos políticos, y que también poco a poco, en la medida que ustedes también nos lo permitan, vayamos escalando esta interacción entre quienes estamos en el legislativo escuchándoles a ustedes, porque quiero decirles que a mí, en el caso personal de México, aunque dicen muchas veces, oye, México está súper adelantado, México tiene temas de paridad y México esto, nosotros también hemos aprendido que en cada uno de nuestros países hermanos, de nuestro continente y de nuestras islas del Caribe, siempre hay algo más que podemos aprender y que podemos poner en nuestra legislación. Por ejemplo, en el tema de cuidados. En nuestra legislación que poco a poco se ha ido construyendo también desde Parlamérica, desde esta red de igualdad de género que con mucho esfuerzo y sacrificio, pues digo, ustedes saben que hablar de los cuidados no es fácil. No es fácil porque requiere tener un presupuesto interesante, ¿no? En cada uno de nuestros países. Aquí en México, y debo confesarles, estuvo parado un buen tiempo este tema. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda pensaba que nosotros le pedíamos en la ley el 100% del costo del sistema de cuidados, cuando no. Si el sistema de cuidados lo inicia el gobierno con una labor social, la iniciativa privada también le va a poder sumar y va a poder hacer que esa rueda gire. Y entonces el sistema de cuidados de México sea un sistema que permita la interacción del gobierno, que tenga también participación de los privados, pero que al final consolidemos y ayudemos a quienes más necesitan, que los ayudemos a que sigan cuidando a las personas de nuestro país. Entonces, este también es un tema que nos hermana muchísimo, en este caso, a las mujeres. Los sistemas de cuidados en otros países, sus iniciativas han sido sumamente enriquecedoras para que nosotros pudiéramos ir trabajando en cómo acomodar esa perspectiva pública y también sumar a lo privado para que nos ayude. Entonces, desde este punto, yo quisiera decirles que estos encuentros en donde nosotros compartimos, y espero que podamos pasar a un nivel de compartirnos las cosas con profesionalismo, pero también con mucha empatía. A veces decidimos no decir cosas porque el qué dirán, porque cómo va a ser posible que eso pase. ¿Sí me explico? Así como muchas mujeres en todos nuestros países, sobre todo de la clase más alta, que eso pasa aquí en México, no denuncian la violencia en sus casas y eso nos evita poder ayudarlas. Yo como les digo, ¿cómo te voy a ayudar si tú no levantas la voz? Estás pensando en el qué dirán
y eso a mí me está evitando ayudarte. O sea, entonces, por ahí creo yo que tenemos nosotros que ser más empáticas y aprovechar estos encuentros que nos brinda una organización tan profesional como Parlaméricas, en la que yo les quiero decir, aquí, digo, vamos a hablar con partidos políticos, con mujeres que están en partidos políticos, que dirigen estos partidos políticos, pero eso no significa que no tengamos esa confianza y ese profesionalismo para que lo que aquí queda sea usado estrictamente para nuestros grandes objetivos, que es profesionalizar también nuestros partidos, profesionalizar nuestra labor y también tener muy en cuenta las experiencias que otras mujeres nos comparten desde la confidencia, desde la confianza. Eso es hacia donde Parlaméricas, esta red de género, tiene que ir. Existen dos redes hermanas más, que son la de Parlamento Abierto y existe la otra red de Medio Ambiente, pero les digo, yo se las comento porque pues, es importante que ustedes también conozcan un poquito de nuestra organización. Estamos también agradecidos mucho con el gobierno de Canadá, que nos ayuda muchísimo también a hacer posible esto. Y como ustedes saben, el gobierno de Canadá y también pues con la aportación de cada uno de los diferentes países logramos hacer esto. Por ello, nuestra máxima tarea aquí es asumir estos retos, escuchar y utilizar la información siempre con profesionalismo y por supuesto en el momento que ustedes digan que lo que van a comentar va a ser, o sea, quieren que lo utilicen todavía con mayor discreción, cuenten con ello. Para eso estamos en Parlaméricas. Muchísimas gracias por su confianza y gracias por aportar hoy a este gran diálogo. Desde México yo les envío un gran abrazo, un gran saludo y aquí voy a estar escuchándoles todo lo que me sea posible antes de irme al Senado de la República. Muchísimas gracias y enhorabuena. Ya saben, juntas, no voy a terminar la frase que se dice coloquialmente. Juntas somos invencibles. Hay que cambiarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora Verónica Camino. Para continuar, me complace en presentar el panel Abordando la violencia política y allanando el camino hacia la paridad. Este panel abordará los desafíos en los procesos de implementación de los estándares regionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, así como experiencias sobre el avance del principio de paridad en procesos electorales y estrategias de monitoreo para promover su aplicación efectiva. Para este panel tengo el placer de presentar a la diputada Andrea Villagrán del Congreso de la República de Guatemala, nuestra segunda vicepresidenta por Centroamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Parlaméricas, quien nos ayudará moderando esta sesión. Diputada, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días por acá. No sé, ya avanzaron un par de horas quizás por otros lugares, pero qué gusto saludar y ver a tantas mujeres conversando acerca de estos temas que son tan importantes. Así que va a ser un verdadero gusto para mí moderar este foro, este panel, que vamos a discutir temas tan relevantes acerca de los caminos hacia la paridad en nuestra región. Bueno, es para mí un gusto porque hay diferentes avances en la región, diferentes posturas que se han ido, quizás unos vamos todavía muy relegados en algunos temas, pero sobre todo que va a ser sumamente importante para garantizar los derechos políticos de todas las mujeres. Así que qué gusto, sigamos construyendo esa democracia. Y bueno, en este panel es muy importante porque nosotros hemos atravesado, todas las mujeres que estamos acá y que pues, somos parte de partidos políticos, hemos atravesado muchísimos retos, muchos obstáculos, justamente en el ejercicio de estos derechos. Desde la historia podemos ir viendo el avance que se ha generado desde la época del sufragismo hasta la actualidad, en la que todavía tenemos innumerables retos en temas de discriminación y violencia hacia las mujeres que participamos en política, pero sí hay un avance significativo, sobre todo en el trabajo que se ha realizado desde los congresos, desde los parlamentos en la región, de sanción de leyes justamente que protegen y que promueven nuestros derechos a través de aumentar esa participación, particularmente de representación de las mujeres en los procesos electorales, de esa toma de decisiones, de esa efectiva participación, para alcanzar esta implementación efectiva que nos permita desarrollarnos y sobre todo pues ejercer una representación
de las mujeres y de nuestras problemáticas, ¿verdad? Para esto es importante que analicemos cuáles son esos retos, que podamos identificar cuáles son las oportunidades que las mujeres tenemos en política y, como decía, pues compartir esas buenas prácticas que en otros países de la región se han logrado avanzar en la consolidación de esos espacios políticos libres de discriminación y de violencia que se dan por motivos de género y que podamos sostener el principio de la paridad en política, que a veces resulta complejo, pero que es muy valioso el principio de la paridad para delinear esos marcos de acción a partir de estos nuevos enfoques, de las estrategias que se van realizando, que van con la orientación a transicionar hacia una política, una cultura política más democrática e inclusiva. En el caso de mi país, por ejemplo, ya vamos avanzando en algunas medidas para garantizar los derechos de las mujeres. Cada proceso electoral tenemos revisión de la ley electoral y de partidos políticos y tenemos oportunidades de hacer mejoras hacia la legislación, particularmente de nosotros la participación de las mujeres. Ya van diferentes iniciativas de ley que se van sometiendo. En este caso vamos ya por la 7ª versión de la paridad. Es una lucha que ha sido muy compleja, pero que seguimos el ejemplo de muchos otros países en el que vemos que van avanzando temas tan importantes para erradicar sobre todo la violencia la violencia política hacia nosotras. Así que este es un panel que nos dejará muchos elementos para seguir construyendo. Durante esta sesión vamos a tener a expertas internacionales, a quienes voy a presentar a la brevedad. Nos van a compartir sus perspectivas sobre 2 temas de relevancia en esta agenda de igualdad de género: el abordaje de la violencia política en contra de las mujeres y el camino hacia esa paridad. Para este panel, cada panelista va a tener un máximo de 10 minutos para su intervención, de modo que podemos tener un diálogo posterior para poder abordar todas las preguntas que puedan tener, así como algunas conclusiones que puedan ir generándose. Entonces, en este caso, me es grato presentar a Luz Patricia Mejía, que nos hablará sobre el abordaje de la violencia política por motivos de género. Ella es secretaria técnica del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Anteriormente se ha desempeñado como relatora sobre los derechos de las mujeres, comisionada y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue anteriormente directora de Consultoría Jurídica del Ministerio Público de Venezuela y trabajó en la Defensoría del Pueblo de este país. Entonces, en este momento, pues le pasaría la palabra para que ella pueda desarrollar su presentación. Tiene 10 minutos. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a todas las mujeres que están hoy conectadas. Muchísimas gracias a las personas que nos van a escuchar después de manera diferida. Muchísimas gracias, Parlaméricas, por tener este trabajo tan importante que es permitir que las mujeres que están ejerciendo la política puedan juntarse, puedan reunirse, puedan hablar de lo que les está ocurriendo en el ejercicio de la política y de cómo tejer redes y mecanismos para avanzar en esa posibilidad de tener un mundo liderado más igualitario y donde la democracia se enriquece por la presencia de las mujeres, ¿no? Por todas las mujeres en su diversidad. Así que muchísimas gracias, Andrea, Anabela, Clara, por esta organización y bueno, y un placer y un honor estar con Marcela también en este panel, agradecida de esta oportunidad. Fíjense, a mí me han pedido que hable sobre algunas estrategias, ¿no? Y para hablar algunas estrategias sobre la defensa de las mujeres que son víctimas y sobrevivientes de la política, porque lo primero que habría que decir es que la violencia contra las mujeres mata, ¿no? Y cuando hablamos de violencia contra las mujeres en el ámbito político, esto no es una excepción. Hoy en día las mujeres en el ámbito político reciben una cantidad de violencias que se manifiestan de diferentes maneras y que además han sido exacerbadas por medios de comunicación en países polarizados y también evidentemente por las redes sociales. Sin embargo, esta violencia se caracteriza por múltiples formas y sabemos
cómo en casos muy específicos en nuestra región ha desembocado en la muerte de mujeres políticas que fueron muy importantes, como Juana Quispe, Mariel, Berta Cáceres, digamos, a las mujeres a las que eternamente estaremos agradecidas porque pues gracias a ellas y a su lucha nos ha permitido empezar a condensar y a conceptualizar el fenómeno de la violencia contra las mujeres en la política. Y yo creo que eso es muy importante porque el fenómeno de las mujeres, de la violencia contra las mujeres en la política, primero es una manifestación diferente en otro ámbito, que es en el ámbito de la política, pero que no deja de ser distinto a las manifestaciones de la violencia que sufrimos las mujeres en múltiples ámbitos, ¿no? Y por eso hablamos de que esa violencia se manifiesta, pues tanto física, sexual, simbólicamente hablando, de maneras muy similares a las maneras como se manifiesta la violencia en otros espacios. Ahora bien, que como si tenemos que pensar en estrategias, bueno, definitivamente las primeras estrategias que estamos hablando es esta, ¿no? La primera estrategia es la estrategia de, primero, identificar la violencia, identificar qué significa esa violencia en las mujeres con voz pública, qué significa esa violencia, cómo se caracteriza esa violencia en las mujeres que por el rol que están ejerciendo, por el liderazgo que están ejerciendo, em, están siendo atacadas de una manera específica. Y eso es muy importante porque aquí se decía anteriormente cuando estábamos fuera de cámara, hay unas violencias que atacan a las mujeres de manera diferenciada. Hay unas mujeres que atacan a las mujeres en espacios donde a las mujeres nos duelen más. Ese espacio suele ser la familia, los participantes de nuestra familia, se agreden a los integrantes de la familia, se agrede a la mujer en su sexualidad, se agrede o se caracteriza a la mujer cuando las mujeres utilizan roles de liderazgo que históricamente han sido ejercidos por los varones. Y entonces se masculiniza a la mujer, se caricaturiza a la mujer, se utilizan los mecanismos que utiliza la mujer para ser banalizados, para ser ridiculizados. Se utilizan las redes, como ya se decía anteriormente, para cuestionar no solo el liderazgo de la mujer, sino para invisibilizarla o para deshumanizarla, para utilizar su sexualidad, para presentar su sexualidad o su sexualización como un mecanismo para humillarla o generar mecanismos que hagan pensar que esa mujer se encuentra ahí porque ha hecho uso de su sexualidad y no de su liderazgo. Digamos, hay que son las maneras típicas de los estereotipos de género. Esas son las maneras típicas de representar a la mujer de una manera que juegue con esos estereotipos de género que todavía en esta región son los que permean de alguna manera las relaciones sociales. Recordemos que vivimos en una región profundamente patriarcal y en esa lógica de esa región patriarcal las votantes de las mujeres lideresas, los votantes, ese grupo humano que está siendo representado por esas mujeres también ha sido criado sistemáticamente en un sistema patriarcal que resuena muchas veces con las formas de violencia con que las mujeres son atacadas. Entonces tenemos ahí un primer desafío. El primer desafío es reconocer la necesidad de desmontar en nuestros discursos los estereotipos de género y desmontar en nuestros discursos cómo esos estereotipos de género están siendo utilizados en esas plataformas públicas, en esas plataformas políticas, donde se construye la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que primero encontramos? Bueno, cuando nosotros hemos estado analizando la violencia contra las mujeres en la política, nos encontramos que esa violencia contra las mujeres en la política, en el partido, normalmente no es visibilizada. Los compañeros de partido no la cuestionan. O muchas veces los compañeros de partido son quienes están
a la cabeza de esas violencias cuando hay un debate público que puede poner en riesgo el rol que juegan los varones de nuestro partido. Entonces, lo primero es como ese compromiso público y a eso se refiere específicamente el protocolo de partidos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El partido tiene que tener absolutamente un compromiso por la erradicación de la violencia. Y eso requiere que varones y mujeres de nuestros partidos, porque de nuevo, la violencia patriarcal no es solo ejercida por hombres, también muchas veces es ejercida por mujeres, porque como cualquier compañero o compañera de partidos, a la final todos y todas hemos sido criadas y construidas en un sistema patriarcal. Entonces, ¿cómo ocurren? Los estereotipos de género atacan emociones, sensaciones, conocimientos o saberes históricos, no solo personales e individuales, sino que vienen y que operan en el marco de nuestras relaciones sociales de género. Y entonces allí, cuando se ataca a la mujer en su dignidad, en su condición de humana, pero también en su sexualidad o en el rol que juega en el marco de la familia, ¿no? O en el rol que juega en el marco de sus relaciones sexuales, hay elementos que están afectando esa visión en ese mundo patriarcal en el que vivimos. Entonces, por eso, el primer... El primer gran desafío que tenemos las mujeres y el primer gran desafío que tenemos las mujeres que estamos en la política es tener que desmontar el discurso de los estereotipos de género para poder visibilizar que esa deshumanización, que esa violencia que parece irrisoria o que parece apenas una sensación que no se está evidenciando y que empieza como una sensación, que era lo que decían las mujeres cuando estábamos redactando la ley modelo de violencia contra las mujeres en la política. Decían, al principio es como una sensación, no creo que me está pasando a mí, pero sé que algo está pasando. Y ese algo que está pasando es que esas mujeres están puestas afuera, están dejadas, no se convocan, esas mujeres no se les da la palabra, no se les da los recursos, no se les da el espacio público ni la plataforma en igualdad que los varones del propio partido. Y entonces empezamos, tenemos una violencia que ocurre en el marco de los partidos, dentro del partido, y otra violencia que ocurre en el espacio público. Y ahí el partido necesita un compromiso. Y empezamos con el compromiso del partido y luego empezamos con el compromiso de las mujeres que hacen política. Y ahí es muy importante esos liderazgos que construyen redes más allá del partido. Y eso lo hemos visto a lo largo de la región, la posibilidad de armar redes más allá del partido, redes de mujeres en su condición de mujeres líderes, ha sido una de las grandes y más importantes estrategias que hemos visto a lo largo de toda la región, porque es la que ha permitido que la agenda de mujeres en el liderazgo y la agenda de las mujeres en los partidos pueda avanzar más allá de su partido y pueda proteger a todas las mujeres de los diferentes partidos. Y esa es la otra gran estrategia. Lo primero, conocimiento, desmontaje del discurso público. Lo tercero es la creación, el compromiso del partido a lo interno del partido. Y lo segundo es el compromiso de las mujeres desde el partido hacia el compromiso público en el discurso y con las otras mujeres que también están liderando la política. Entonces tenemos un primer elemento, el elemento del desmontaje del discurso público que deshumaniza, que pone a las mujeres en relaciones de subordinación, que ridiculiza, que utiliza las familias y la sexualidad de las mujeres, que es lo que más caracteriza a esa violencia, la ridiculización de las mujeres, la caricaturización de las mujeres en el rol de liderazgo y el uso de su sexualidad o de su familia como mecanismos de violencia. Segunda estrategia, las acciones colectivas. Lo que me pasa a mí no solo me pasa a mí por ser política, me pasa a mí porque soy una mujer política. Y entonces ahí la segunda gran estrategia es la de las acciones colectivas, pero también las acciones individuales que vayan acompañados por colectivos de hombres y mujeres que cuestionan la violencia contra las mujeres en la política. Y ahí es fundamental, por un lado, que el partido tenga las herramientas, los procedimientos transparentes, los mecanismos para salvaguardar
la integridad de las mujeres en la violencia, frente a la violencia contra ellas en la política, y eso significa tener procedimientos confidenciales, procedimientos de protección, procedimientos donde las mujeres saben a dónde acudir, a dónde voy. Voy a mi partido, a los líderes de mi partido, o tengo un espacio adicional para ir. Y ahí es donde esas construcciones que van allá más de los partidos nos permiten acceder. Por ejemplo, los congresos, ¿cuáles son? O los parlamentos, ¿cuáles son los mecanismos internos del parlamento para responder a la violencia que se da en el parlamento? ¿Cuáles son los mecanismos existentes en los medios públicos, en los mecanismos, em, en los periódicos? ¿Cuáles son los medios existentes en las redes sociales para dar respuesta a la violencia que están sufriendo las mujeres en la política o las mujeres de voz pública? Porque aquí estamos representadas muchísimas mujeres que hoy en día están haciendo política en sus partidos, hoy en día están haciendo política en sus países, pero muchas de esas mujeres, para permanecer en la política, muchas de esas mujeres salen de su partido, muchas de esas mujeres terminan armando sus propios partidos para poder dar respuesta al silenciamiento que también ha tenido el partido político que antes ellas representaban frente a esa violencia. Entonces encontramos que, de nuevo, la primera estrategia, que es la alianza, la construcción de redes, tiene que tener un compromiso público no solo en el espacio de lo público, y esto quiere decir no solo en el espacio del partido, también en el espacio del parlamento, también en el espacio de las instituciones públicas que dan respuesta a la violencia electoral, sino que también tienen que tener un compromiso público y acciones concretas en los órganos que tienen elementos fundamentales para que el ejercicio de esa voz pública sea posible. Y ahí estamos hablando de los medios de comunicación, de las redes sociales, del espacio, de un espacio que es privado o semipúblico, pero que tiene que tener una regulación específica. Y estoy hablando de las regulaciones de los medios de comunicación social, estoy hablando de que los medios tienen que tener regulaciones internas para dar respuesta a estas violencias y para dar publicidad a las mujeres para el ejercicio de la denuncia de estas violencias. Ahora, ¿qué pasa? Las mujeres políticas, como cualquier otra mujer víctima de violencia o sobreviviente de violencia, suele ser más estigmatizada por la violencia que está sufriendo que la estigmatización que sufre el agresor. Entonces, las mujeres tememos a esa estigmatización. Queremos que esa estigmatización no nos silencie, que ese hostigamiento no termine siendo un hostigamiento que me autocensura, y entonces tratamos muchas veces, y le pasa a cualquier mujer víctima o sobreviviente de violencia, que tiende a minimizar el impacto o el costo de esa violencia. Y entonces decimos, a mí no me importa, yo voy a seguir, yo voy a continuar con esta lucha, no me voy a quedar callada, no me voy a quedar parada. Pero la verdad es que a lo largo de los años, si la violencia persiste, el proceso de hostigamiento y de impunidad termina autocensurando a las mujeres y sacándolas del juego político. Entonces, ¿qué queremos? Queremos acciones y procesos a lo interno de los partidos políticos, pero también queremos acciones y procesos a lo externo del partido político, y eso quiere decir que esas redes de protección que generan las mujeres y esos espacios de garantía de protección que construyen las mujeres en los partidos políticos tienen que exteriorizarse y tienen que garantizar la presencia de las mujeres en el espacio y las reparaciones públicas y un discurso público que repare a las mujeres a través no solo de un procedimiento, sino de un discurso público, porque lo que encontramos en la región es que, de nuevo, compañeros de partidos y compañeros de oposición no suelen reparar en el discurso público, que es el que impacta de nuevo en ese estereotipo de género, que es ahí donde están nuestros votantes, aquí, las personas que ustedes están liderando. Es ahí, en ese discurso público, donde se tiene que condenar esa violencia, donde se tiene que condenar esa ridiculización, donde se tiene que condenar esa ay, se me fue la palabra.
esa ridiculización de las mujeres en la política, que terminan deshumanizándola y que terminan de minimizar. Lo que hacen esos discursos públicos es minimizar el acto de la violencia, descuidar el acto de la violencia y, por supuesto, generar impunidad en ese acto. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que las mujeres no solo accedan a la política, sino que permanezcan en la política y ejerzan la política libres de violencia y discriminación. Y para eso, por supuesto, los medios de comunicación y las redes sociales cumplen un objetivo muy concreto, que es también el desmontaje de esa violencia a través del discurso público. Y entonces necesitamos de nuevo procedimientos claros, procedimientos transparentes, procedimientos también confidenciales que protejan a la mujer en el ejercicio de la política, en su integridad, y que garanticen que las mujeres puedan tener una reparación pública y eficiente que dé un mensaje claro frente a la violencia contra las mujeres en la política. Porque lo que encontramos en la región es que no solo el discurso es un discurso deshumanizante, sino que al mismo tiempo esa deshumanización permanente del rol de las mujeres en la política termina generando elementos que facilitan, que permean, que profundizan y que reproducen esa violencia, y que a la final terminan ridiculizando el hecho de que las mujeres cuestionen esa violencia. Entonces, esa caricatura de mujer liderando procesos, esa caricatura de mujer que se expone en las redes, ese mecanismo que termina silenciando la voz pública de las mujeres, termina cuestionando también la eficiencia y el desempeño de las mujeres en la política. Entonces, el costo es muy alto. El costo es muy alto, el costo es profundo, el discurso de odio se instala, la ausencia de canales y herramientas efectivas, la falta de reacción institucional, la falta de un acceso a la justicia pronta y efectiva, termina generando el abandono de la política por parte de las mujeres, y abandonando también no solo la agenda que llevaban las mujeres, sino que esa población que seguía ese liderazgo, pues tiene también un impacto. Y por eso decimos que la violencia contra las mujeres no solo afecta a las mujeres, sino también afecta la calidad de la política, la capacidad de esa diversidad de ideas en el foro de lo público, y de esa posibilidad de que las mujeres políticas puedan acceder a procesos que realmente no solo reparen su rol como mujer política, sino el rol de esa voz pública en la política. Entonces, el ejercicio de procesos y la garantía de procesos eficientes en el marco de la justicia son fundamentalmente uno de los elementos más importantes. ¿Qué otras estrategias son importantes? Miren, lo que nosotras hemos encontrado desde el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará es que los procesos judiciales destinados a atender la violencia contra las mujeres en la política son aún ineficientes y son aún limitados para lo que requiere una mujer política que está en el ruedo. Y eso requiere que esa alianza entre mujeres y esa alianza entre varones que creen en la necesidad de una política pública y de una política partidista que erradica la violencia contra las mujeres genere procesos claros y sistemáticos, y lo genere a lo interno del partido, en el espacio del Parlamento, y también en los espacios públicos donde la voz pública es ejercida. Yo creo, Anabela, que mi tiempo ya terminó, entonces quería agradecer el espacio y por supuesto aquí para profundizar en el espacio de las preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luz Patricia. Gracias por darnos esos esbozos acerca de todas las cosas que podemos implementar sobre esas estrategias y esas acciones para las mujeres en política. Y ahora quisiera pasar a la presentación de Marcela Darrius sobre el monitoreo de la implementación de la ley de paridad en el ámbito de la representación política. Para ello tendrá 10 minutos. La diputada es diputada nacional con mandato cumplido por la provincia de Buenos Aires en el Congreso argentino. Es médica diplomada en salud pública.
y ha sido fundadora e integrante de organizaciones de sociedad civil feministas como Ojo Paritario, es un espacio plural y transversal conformado por mujeres comprometidas con la igualdad sustantiva e integrado por diversos partidos políticos, sectores académicos, profesionales y organizaciones de sociedad civil que promueven el fortalecimiento de la democracia paritaria. Así que te dejo el micrófono, Marcela. Muchas gracias. Tienes 10 minutos. Bueno, primero quiero agradecerles la invitación. Realmente me siento muy honrada de compartir este panel con mujeres tan importantes y además le agradezco también a quienes nos escuchan, ¿no? Y como tenemos poquito tiempo, yo quiero hacer una apretada síntesis de la historia, de cómo llegamos a la paridad en mi país, porque mi país tiene, bueno, tiene algunas, particularidades, perdón por la redundancia, que me parece que pueden servir en otros países. La primera cosa que quiero contar, aunque parezca lejana, es algo que pasó en 1945, que empezó en 1945. Ustedes habrán escuchado hablar de Eva Perón o Evita, aunque sea por la ópera de Madonna, que la verdad que respeta bastante poco la verdad histórica. Pero haciendo una súper síntesis, Evita, entre otras cosas, organiza el Partido Peronista Femenino y yo no encuentro antecedentes similares, que era un partido exclusivamente compuesto por mujeres con agenda propia, que elegía sus propias dirigentes y posteriormente eligió sus propias diputadas y senadoras. Simplificando ese proceso llevó a que en el año 55 nosotras tuviéramos 34 diputadas nacionales, 8 senadoras nacionales, 5 delegadas nacionales, eran equivalente a senadoras, y muchísimas legisladoras provinciales. En el 55 nosotras encabezábamos la mayor representación parlamentaria del mundo. Y esta experiencia, a pesar de que después transcurrió mucho tiempo, marcó muchísimo a las mujeres, no solamente las que pertenecemos al Partido Peronista, sino a todas las mujeres argentinas. Evita fue un antes y después, porque antes hubo una serie de luchas de las sufragistas y que son muy meritorias, pero Evita lo que hizo fue incorporar a las mujeres masivamente, a las mujeres del pueblo. Y de hecho, esas parlamentarias de la época de Evita eran en general mujeres, eran amas de casa, en esa época había muy pocas universitarias y, y además no tenían ninguna experiencia política. Esto fue simultáneo con el voto y sin embargo lograron leyes como por ejemplo la ley de divorcio, cosas por el estilo, eh, lo cual primero muestra que realmente, bueno, por lo menos hoy en mi país que está en discusión qué títulos tienen que tener los representantes del pueblo, realmente importa más la voluntad política y la convicción muchas veces que las herramientas académicas. Después, voy a hacer un salto enorme en el tiempo porque vinieron una serie de golpes militares sucesivos, gobiernos frágiles, dictaduras sangrientas. Y recién en el año 83, cuando vuelve la democracia, asume un presidente que se asume socialdemócrata, radical, pero que realmente empuja muy poco la problemática de las mujeres, crea una dirección de la mujer que prácticamente no tiene presupuesto, y aún así las poquitas mujeres que había, porque habíamos vuelto a una representación que oscilaba entre el 5% más o menos, 4 o 5%, depende de la elección, logran volver a sancionar algunas leyes, por ejemplo, la del divorcio. Pero Alfonsín pierde la elección y las mujeres radicales que habían
tratado infructuosamente de imponer una ley que planteaba el 30% de mujeres en las bancas, ya no tenían ninguna oportunidad de seguir impulsándola. Y entonces hacen una cosa muy generosa, que es ir a buscar a las dirigentes peronistas, a plantearles que nosotras, digamos, o las peronistas, yo en esa época era diputada, retomáramos esa ley y la impulsáramos en conjunto. Y la verdad, ese fue el principio de algo que se sostuvo todo el tiempo y que fue realmente importantísimo para todos los sucesos posteriores. Nos juntamos las dirigentes de todos los partidos políticos y nos pusimos a hacer en campaña en favor de la sanción de esta ley. Y la verdad es que logramos una movilización enorme de mujeres. Con esa movilización nos acercamos primero al Senado y aunque parezca ridículo, convencimos a los senadores de que esta ley nunca se iba a aplicar porque no iba a pasar por diputados y que era una manera de dar respuesta a la movilización femenina y argumentos así. Y en el Senado se votó prácticamente en silencio. Aviso que solo teníamos 3 diputadas, de las cuales una no participaba. Ahora, el problema es que cuando pasó a diputados, ya la cosa era distinta, porque entonces ahí la ley iba a tener sanción definitiva. Y entonces, otra vez, lo que quiero mostrar es el efecto sumatoria y que además las luchas de las mujeres son a largo plazo, digamos, que importa mucho la persistencia en el tiempo de las acciones y la voluntad política para llevarlas adelante, aún sabiendo que siempre pagamos costos políticos. Y esa misma movilización que ya habíamos comenzado, la, la organizamos para tomar del Congreso de la Nación. Eh, en diputados, todos los diputados decían que iban a votar en contra. No había manera de juntar el número suficiente. Pero bueno, el presidente que había asumido era un admirador de Evita y nos había dicho, habíamos pedido una entrevista con él y nos había dicho, bueno, miren, si ustedes tienen una movilización suficientemente importante como para que justifique mi intervención, yo las voy a ayudar. Yo creo que pusieron finalmente en el temario la votación de la ley de cupo eh, hartos de nosotras, ¿no? Pensando, bueno, con esto, chau, terminamos el tema. Y nosotras lo que hicimos fue rodear el Congreso literalmente, no solamente los palcos del Congreso, sino alrededor con la consigna de que acá no se va nadie, ni nosotras, ni sale ningún diputado del Congreso, en una movilización que fue realmente enorme, pero aún así, en la sesión, los diputados hablaban uno y otro, todos en contra. Entonces llamamos al presidente de la Nación y el presidente mandó al ministro del Interior de ese momento, que se sentó en una banca a apoyar la ley, dio vuelta el partido peronista. Fue gracioso, porque los mismos que habían hablado en contra pedían la palabra para decir, bueno, pero ahora pienso otra cosa, ¿no? Y cuando la oposición vio que la elección, que la votación se perdía, al final terminó resultando una ley votada casi por unanimidad. La verdad que es una cosa rara en la historia, primero por esta razón, ¿no? Y otra porque fíjense ustedes que ese es un ejemplo muy claro de transversalidad, es una ley radical que termina votado por las peronistas. De todas maneras,
no terminó ahí, porque era una ley muy pobre que decía solamente el 30% de mujeres con posibilidades de resultar electas y no tenía mandato de posesión. Con lo cual, las primeras listas que se organizaron, las mujeres estaban todos en el fondo de la lista. Entonces, a partir de ahí, organizamos una cosa que después nos sirvió mucho a futuro, que fue una red de mujeres en todo el país con una pequeña estructura, con una abogada, y entonces a lo mejor de Buenos Aires escribíamos los escritos, se los mandábamos, bueno, una red que funcionó muy bien, donde empezamos a impugnar sistemáticamente todas las listas de todas las elecciones que incumplían la ley, y en ese proceso también fuimos convenciendo a otros actores, por ejemplo, a los jueces electorales, al Procurador General de la Nación, es el jefe de los fiscales, que termina enviando a los fiscales la obligación de litigar junto con nosotras. Eh, bueno, fueron casi 10 años de impugnar sistemáticamente todas las listas, hasta que logramos que se cumpliera. Cuando logramos tener un 30% de representación en la Convención Constituyente, que fue poco tiempo después, el 30% de las mujeres, y otra vez todas las mujeres movilizadas alrededor de donde se hacía la Convención Constituyente, logramos incorporar en la Convención todos los tratados internacionales que tenían que ver con las mujeres, y también un artículo que decía que a partir de ahí no podía haber una ley que tuviera menos de un tercio de representación femenina, pero lo más importante fue que incorporamos la acción positiva, porque en el fondo la Constitución argentina hasta esa modificación, y como creo que casi todas las de América Latina, la idea de igualdad no incorporaba la tabla inclinada, en el cual estamos las mujeres, ¿no? Entre otros, digamos. Cuando logramos que el cupo se cumpliera, intentamos o empezamos la tarea el nuestro es un país federal. Entonces las provincias tienen un rol importantísimo, pues son los que tienen que implementar las políticas, pero además cada uno tiene un sistema electoral propio. Y ahí nos encontramos con que en la Argentina existe de todo, de toda clase de sistemas electorales. Ley de lemas, sistemas mayoritarios, formas de incorporación, lo que quieran. Y sistemas mixtos, y en algunos casos que estaban en la Constitución Nacional, y entonces las leyes de cupo aplicadas sobre leyes y o sistemas políticos, porque son cosas concurrentes, no tienen el mismo resultado que la ley nacional, que es un sistema de listas cerradas y bloqueadas con sistema DONT y magnitud más de 5. Entonces, logramos sancionar leyes de cupo en todas las provincias, pero en muchas provincias el resultado era inferior al 30%, aunque habíamos subido un poco, seguía siendo inferior al 30%. Cuando estábamos peleando por la ley de paridad, habíamos armado de nuevo toda esa red que yo digo nacional, que nunca terminó de desarmarse. Lo que íbamos cambiando éramos las personas que participaban de eso, entre otras cosas porque muchas de las que empezamos esto, miren de qué época estoy hablando, se fueron muriendo, digamos. Y decidimos ponerle el nombre ojo paritario, no porque fuera un invento nuevo, sino porque era una especie de amenaza. Ya saben, miren que los estamos mirando,
y ya saben lo que pasó en otras épocas donde terminaron, bueno, ustedes piensen que en provincias chicas terminamos volteando de las listas a ex de gobernadores, a senadores nacionales, hicimos un estrago. Ahora, curiosamente, cuando se sanciona la ley de cupo, se sanciona prácticamente sin inconvenientes, porque la ley de cupo, la ley de paridad, perdón, porque la ley de cupo ya en el Senado no producía ningún cambio, porque como se eligen 2 senadores, la segunda era mujer. Y en la Cámara de Diputados sumaba más o menos un 5%. Y hoy estamos en un 45% por 2 razones, más o menos, depende de la elección. Este, por 2 razones. Una tiene más que ver con todavía nuestro escaso o menor poder político, y la mayoría de las listas están encabezadas por varones, y otra por un error, que en un momento nos pareció una buena idea decir que, más pensando en lo que pasaba en los otros países que en la Argentina, porque en realidad en la Argentina no pasaba, que era el fenómeno de las Juanitas y de las mujeres puestas para que renuncien. Y incorporamos un artículo que habla del reemplazo género por género. Comparado con provincias donde la lista, donde es el mismo sistema electoral y la lista corre, en esas provincias llegamos al 50% y a veces lo pasamos porque la mayoría de los varones pasan al ejecutivo mucho más que las mujeres, o a los ejecutivos. Con lo cual creo esto, bueno, estábamos intentando modificar este año esta ley, pero ustedes saben que no va a ser un poco difícil. Bueno. Pero les quiero contar que de estas cosas, la verdad que me gustaría charlarlo más largo, porque nosotros utilizamos una serie de cuestiones que fuimos inventando por el camino. Cuando impugnábamos las listas del cupo, que fue, digamos, realmente el rompeaguas. La paridad fue después un hijo directo del cupo. No sé, para darle visibilidad hicimos de todo. A los diputados que entraban en el lugar de las mujeres, por ejemplo, me acuerdo uno que era un señor muy obeso, que lo recibimos con un ramo de rosas y unas zapatillas de ballet, de bailarina, porque era la única manera que teníamos, la movilización masiva y este tipo de cosas, digamos, usar las armas de los varones, ridiculizarlos a ellos, este, nos dieron visibilidad, nos permitieron poner el tema en agenda en los medios, porque no se crean que fue una lucha fácil ni sin costos políticos. La mayoría de las que encabezábamos eso, terminamos durante bastante tiempo. Bueno, por ejemplo, la mayoría no logró la reelección. Así que, bueno, me parece que hay algunas enseñanzas en todo esto. Primero, bueno, no, quiero decir una cosa antes. Este proceso, ustedes saben que la Argentina tiene muchos adelantos, sería largo contarlo, pero todo este proceso que combinó la movilización masiva de mujeres, que después siguió con el Ni Una Menos, después siguió con la Marea Verde, más la cantidad de mujeres en la legislatura, nos permitió sancionar una serie de leyes de violencia, de cuidado de la maternidad, la ley de aborto, la ley de educación sexual integral en las escuelas obligatorias, y también avanzar en procesos, instituciones y financiamiento, porque sin todo eso, después esas leyes no se logran aplicar, y aunque no logramos que se apliquen uniformemente en todo el territorio, habíamos avanzado hasta ahora realmente muchísimo, ¿no? Incluido la construcción de un Ministerio de Mujeres que se suponía que tenía esta función y que acaba de ser
destruido por el nuevo gobierno. Bueno, pero les decía que había varias, me parece, conclusiones. Una es, se necesitan liderazgos de una o muchas mujeres, pero las mujeres tendemos a la horizontalidad, cosa que está muy buena para algunas cuestiones, para otras hay que ponerle un orden y una estrategia. No tiene sentido plantear leyes en momentos históricos donde no tenemos ninguna posibilidad de que sean aprobadas. Y entonces la estrategia tiene que ser distinta, ver cómo vamos haciendo creciendo y dándole visibilidad al problema. La otra cosa es que las legisladoras siempre estamos en una situación de menos poder, aun cuando tengamos la paridad, por todas las razones, bueno, que explicaba la compañera que habló antes, por la estigmatización, la violencia política y por algo que creo que el patriarcado está muy insertado en nuestras cabezas y muchas veces el nivel de autonomía de las mujeres es muy poco. Y esto no creo que sea un problema solo de la Argentina, pero la conjunción de las dos cosas fue lo que nos permitió ir sancionando todas estas leyes y reforzando todas estas instituciones. La otra es la transversalidad, porque nada de esto lo hubiéramos logrado si no nos hubiéramos juntado todas por las mismas razones. Y esa transversalidad hemos logrado. Ustedes fíjense que estoy hablando desde la década de los 80, y hemos logrado sostenerla hasta ahora. Yo sé que en algunos lugares han organizado foros con autoridades. Nosotras, a propósito, no le dimos ninguna institucionalidad, ni antes ni ahora, a ojo paritario, porque eso generaba conflicto entre nosotras. A ver quién era la dueña o la jefa de ojo paritario, y en la práctica ojo paritario ha tenido sucesivas conducciones colectivas de quienes más trabajaban en el tema. Y nos ahorramos tener que discutir entre nosotras, sobre todo en épocas electorales, que es donde más actúa ojo paritario, si pertenecía o tenía más importancia o más relevancia un partido que otro. Realmente nosotros estábamos muy orgullosas de nuestras conquistas y además 2 veces en el mundo, en la época de Perón y con el inicio de la ley de cupo, que fuimos el primer país que tuvo una ley de cupo. Estuvimos primeras en el ranking de la representación, y íbamos camino a avanzar a toda velocidad. La elección del 10 de diciembre nos asombró a todas y a todos, creo que hasta los que votaron al propio Milei, pero nos pone en una situación muy difícil. No, él tiene una posición absolutamente misógina y homofóbica, como casi todos los representantes de la extrema derecha, y explícitamente ha dicho que quiere dar marcha atrás con todas nuestras conquistas. Por supuesto, no lo vamos a permitir. Así que deseennos que en la marcha del 8 de mayo seamos muchas y nos vaya bien, y, y bueno, y nos aguantemos la represión que estamos esperando. Bueno, no sé si esto le sirve para algo, pero supongo que se me acabó el tiempo y podemos completarlo con las preguntas. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias, Marcela. La verdad es que es muy enriquecedor escucharte y sobre todo conocer la experiencia de cómo se vivió todo el proceso en Argentina de la aprobación y cómo fue tan importante la aprobación primero de las cuotas y pasar poco a poco hacia ese otro horizonte, ¿no? Que marcó un antes y un después. Y que vemos en nuestras regiones, ¿verdad? Yo comentaba al inicio que en el caso de Guatemala, pues esta es la séptima iniciativa de ley
que se presenta sobre acciones afirmativas a favor de los derechos de las mujeres y hemos evolucionado. Primero eran cuotas y ahora pues estamos ya hablando finalmente de paridad. Esperamos que logremos aprobarlo. Todavía estamos con ese reto.